Gozo. ¿Cuántos se llenaron de alegría? Uy, ¿tan poquitos? Tenemos como título de sermón de esta tarde: mi esperanza está en Jesús. ¿Cuántos tienen su esperanza en Jesús? ¿Cuántos tienen la esperanza en otras cosas y la gente fracasa, verdad? Lo hablábamos un poquito la semana pasada cuando hablábamos de la alegría y del gozo, y hablábamos un poquito de que es importante que nosotros a veces no pongamos nuestra esperanza, muchas veces ponemos la esperanza en el marido, ¿verdad? Y a veces el marido falla, o la esposa, o los hijos. Pero si nosotros ponemos la esperanza en el Señor nunca nos va a fallar. Yo recuerdo uno de los consejos que me dio mi primer pastor allá en California. Me decía: cuando te falla tu esposa, Jesús está allí para hacer esa esperanza, porque Jesús puede ser tu esposa, tu esposo, tu amigo, tu padre, tu todo. Lo que tú necesites, Jesús te lo puede dar. Jesús te puede llenar tus vacíos. Y al principio no lo entendía muy bien, pero conforme yo iba aprendiendo y creciendo y ponía mi esperanza en Jesús, yo iba viendo que esas palabras que me dieron, ese consejo que me dieron, no fue vano. En verdad, cuando nosotros ponemos la esperanza en Jesús, las cosas van para mejor. Cuando enfrentamos luchas y desafíos, nosotros los cristianos contamos con esa virtud, la esperanza. Y es por eso que la palabra esperanza existe en la mayoría de los idiomas, lo que nos hace entender que ninguna cultura, cual sea, consigue sobrevivir sin esperanza. ¿Usted se imagina vivir sin esperanza? Cuando usted va a trabajar, usted tiene la esperanza de que cuando llegue el fin de la semana le van a pagar, ¿verdad? Tiene la esperanza. Cuando usted lo contratan, tiene la esperanza de que le paguen. Imagínese el que le renta su casa, tiene la esperanza de que al cada fin de mes usted va a ser puntual y le va a pagar, ¿verdad? Todos ponemos nuestra esperanza en algo. Yo le voy a pedir que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 16. Mateo, capítulo 12, versículo 16. Dice: pero Jesús les advirtió que no revelaran quién era Él. Y allí Jesús estaba hablando con algunas personas que les estaba haciendo milagros, y algunos lo criticaban, pero Jesús les dice: no revelen quién soy yo. Y luego dice el 17: con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de Él, que viene siendo Mateo 12, del 18 al 21. Y dice así: miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Está Dios hablando de Jesús. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará su justicia a las naciones. No peleará, ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela de titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa. Y he aquí lo más importante de este mensaje. En el versículo 21 dice: y su nombre será la esperanza de este mundo. Yo en mi mente loca a veces yo digo: qué bueno que soy de este mundo y no soy extraterrestre, porque si nomás Dios es la esperanza de este mundo, los que viven fuera de este mundo no tienen esperanza. ¿Cuántos tienen puesta su esperanza en Jesús? Amén. Imagínense cuánto yo le platicaba la semana pasada, que cuando nosotros andábamos en el mundo, poníamos nuestra esperanza en cosas vanas y nos iba mal. Pero cuando nosotros comenzamos a poner la esperanza en Jesús, las cosas empezaron a ir para bien. Y le voy a pedir que me acompañe al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Hoy vamos a leer un poquito más de versículos, porque yo quiero que sea la palabra la que le habla a usted. A veces nosotros los predicadores hablamos mucho, y muchas veces la gente se acerca y pregunta:
y sí es cierto lo que dices, y sí es cierto. Y nosotros a veces por eso vamos a un poquito más a las Escrituras, para que sea la palabra de Dios misma la que le abra a tu corazón y entiendas lo que Dios tiene para ti acerca de la esperanza. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Mantengámonos firmes sin titubear. ¿Cuántas veces nosotros titubeamos? Todos saben qué es la palabra titubear, ¿verdad? ¿Saben o no saben? Cuando nosotros titubeamos, cuando no estamos seguros, cuando no tenemos la certeza, cuando no estamos con esa seguridad al 100% y empezamos a dudar, no estamos seguros de que tenemos una esperanza en Jesús. Por eso dice: mantengámonos firmes sin titubear a la esperanza que afirmamos, porque nosotros como cristianos debemos de afirmar que tenemos una esperanza en Cristo Jesús, porque se pueden confiar en Dios que cumplirá sus promesas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer cuando tenemos un problema? Y nos lo enseñan todos los predicadores. Recurre a las promesas del Señor. Cuando nosotros recurrimos a las promesas del Señor, por ejemplo, si yo estoy enfermo y viene a mí una palabra, que a todos nos llega un mensajito por alguna parte, por alguna fuente, y nos llega un versículo diario, un pedacito de la palabra de Dios, y muchas veces nos mandan una promesa, y muchas veces esa promesa es la solución que te está dando Dios para esa enfermedad que tenemos en ese momento. Promesas como sabemos que su palabra dice que Jesús murió por nosotros. Y si nosotros recordamos esas promesas y que por sus llagas nosotros hemos sido curados, y nosotros oramos a esa promesa, ¿qué estamos haciendo? Poniendo en práctica nuestra esperanza. Porque nosotros tenemos esperanza en la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Un poquito más atrás, en Hebreos 6, capítulo 19, Hebreos capítulo 6, versículo 19, dice: esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Para el alma. Dice: y nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. ¿Se imagina tener esa cercanía? Porque tenemos esa esperanza de que nos podemos acercar con esa confianza a Dios. A mí me encanta muchas veces usar esas palabras cuando estamos orando y que decimos que poder acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Y yo siempre me imagino un Dios todopoderoso sentado en una silla muy grande y poder decir: yo me puedo acercar a ese rey todopoderoso, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ven al presidente de los Estados Unidos con un nombre muy poderoso, pero usted no se le puede arrimar? Trátele usted de arrimarse al presidente de los Estados Unidos y usted no llega. Ahí va a haber unos gendarmes, unos soldados o del FBI o detectives secretos, y le van a bloquear el paso y le van a decir: usted no se acerca, usted no se arrima, porque no sabemos quién es. Pero Dios Todopoderoso sí sabe quién eres tú. Dios Todopoderoso sí sabe quién eres tú. Y cuando Él ve en tu corazón que tú te quieres acercar a Él, al trono de su gracia, Él no te va a poner ningún soldado para que te impida que te arrimes. Él te va a decir: aquí estoy esperándote con los brazos abiertos. Y tenemos esa esperanza en Cristo Jesús, porque tenemos un Dios bueno. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebreos capítulo 6, versículo 18 dice: así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Esas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Qué hermoso es que Dios no puede mentir.
Y si Dios me dijo que yo tengo esperanza en Él, aquí tengo que poner mi esperanza. Porque a todos nos metemos en problemas. Todos hemos sido jóvenes. ¿Cuántos problemas tuvimos cuando fuimos jóvenes? Muchos, ¿verdad? Pero lamentablemente muchos todavía no conocíamos a Jesús. No sabíamos por qué Jesús tuvo que nacer. No entendíamos por qué celebrábamos la Navidad. Pero hoy que entendemos que la Navidad es Cristo Jesús y que celebramos su cumpleaños, aunque no sea la fecha exacta, sabemos que tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Que si nosotros leemos una promesa en su palabra, sabemos que Dios no está mintiendo y sabemos que Dios la va a cumplir. ¿Saben cuál es una de las promesas más hermosas que me gustaron cuando me predicaron el Evangelio? Me dijeron, la palabra de Dios dice que te va a llevar a lugares que nunca imaginaste y que nunca has visto. Y eso fue cierto. El Señor me ha llevado a lugares que nunca imaginé y que me la he pasado re bien, gracias a Dios. ¿Sí o no? Puse la esperanza cuando me dieron esa palabra y yo la acepté. Yo dije, si dicen que Dios no puede mentir y que en Él tengo la esperanza, que si yo le sirvo, que si yo le obedezco, que si yo permanezco, como un premio de vez en cuando me va a llevar de vacaciones. ¿Sí o no es verdad? Dios es bueno. Y dice, porque es imposible que Dios mienta, por tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedo? ¿Verdad? Muchas veces tenemos miedo, hermano. Yo le he confesado que ahora que estuve enfermo, sí tuve el miedo de decir, híjole, me voy a morir. Ya cuando pasaron 7 días y que yo no me levantaba de la cama, cuando vi que no estaba comiendo, yo dije, para que yo deje de comer, está difícil. Ahí fue donde yo dije, algo está mal. Y yo sí, en algún momento sí dije, me voy a morir. Y le mandé un mensaje al doctor y me dice, pues si no hay cura para el virus, todavía. Oye, gracias a Dios parece que va a haber una vacuna. Pero en esos momentos yo dije, Señor, tú eres mi única esperanza. Y lo fue. Porque entonces le dije al Señor, acuérdame de tus promesas cuando está en una enfermedad, para que yo recuerde y me aferre a esa esperanza que tú trajiste para nosotros con Cristo Jesús. Y tenemos la esperanza, y yo siempre me repetía entre mí mismo, no hay mejor medicina que Cristo Jesús. No hay mejor medicina que Cristo Jesús. Yo recuerdo uno de mis mentores, una vez estábamos hablando de la esperanza y me dijo, pero a veces, Carlos, somos muy hipócritas. Y me tienta el hombro y luego me dice, no te vayas a enojar. Y luego me dice, pero a veces ponemos la esperanza en cosas materiales. Y yo le dije, ¿cómo qué? Y él me dijo, cuando te duele la cabeza, ¿qué es lo primero que haces? Dice, ¿cuántas veces no corres primero por el Tylenol antes de ir primero a Dios? Y le dije, tienes toda la razón. Porque muchas veces nos equivocamos y nos desviamos y nos olvidamos que primero nuestra esperanza tiene que ser Cristo Jesús. Muchas veces me duele la cabeza, pero ya antes de tomarme la pastilla digo, en tu nombre, Padre. Y las cosas cambian. Allí es cuando nosotros aprendemos a poner la confianza en Cristo Jesús, y es por eso que nosotros tenemos la bendición de tener esa esperanza, y por eso es que nos llenamos de gozo, nos llenamos de alegría, nos llenamos de esperanza y nos llenamos de luz. Vamos a estar hablando de luz la próxima semana, que es lo que Jesús nos trae. Primera de Timoteo 5:5. Primera de Timoteo 5:5. Qué hermosa es la palabra cuando la misma palabra nos predica. Cuando no hay que echarle tanto rollo, cuando no hay que echarle tanta cosa, sino que la misma palabra nos va diciendo facilito.
qué es lo que Dios tiene para nosotros. Primera Timoteo 5:5 dice: ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda. Y fíjese muy bien que al principio dice: ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola, porque hay viudas que no están solas. Hay mujeres que se les muere el marido, por eso son viudas, pero tienen hijos que le echan la mano. Hay viudas que tienen 4 o 5 hijos y ahí están los hijos echándole la mano a la mamá. Entonces es una viuda que no está sola. Pero hay viudas que ya no tienen hijos y tampoco tienen al marido, y ya la familia tampoco ya no está. Entonces esas viudas, esas sí están completamente solas, y eso es lo que nos explica primero de Timoteo 5:5, y dice: una mujer que realmente está sola. Y si se fija, hace un énfasis ahí en este mundo, dice: es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Y sabes, muchas veces necesitamos estar en una situación donde nadie nos puede ayudar para poder decir: Señor, solamente tú me puedes ayudar, solamente tú puedes ser mi esperanza, porque no tengo a nadie. Muchos de aquí tienen un poquito la misma historia que yo. Venimos desde California y no tenemos familia aquí, y aquí nuestra fe aumentó porque pusimos nuestra esperanza en Dios, no en la familia. Porque cuántas veces tenemos un problema y corremos al papá: papá, ayúdame. Y ahí está el papá ayudando. Mamá, ayúdame. La comadre, el compadre: préstame una feria porque se me descompuso el carro. Pero cuando no tienes familia, cuando no tienes a nadie cerca, cuando no conoces a nadie todavía, tu única esperanza es el Señor. Y es donde entonces empiezas a practicar esa oración de fe, donde dices: Señor, ojalá y que pase ahorita un alma caritativa y me ayude a cambiar la llanta de mi carro. Ay, Señor, ojalá que alguien me ayude a pasarle corriente. Ay, Señor, ojalá que alguien me ayude para decirme dónde encuentro un buen trabajo. Ay, Señor, y empezamos a poner nuestra esperanza en el Señor, no en las personas. Esa es la diferencia. No estoy diciendo que esté mal pedirle ayuda a papá, a mamá, no, para eso estamos. Pero nuestra fe crece cuando primero vamos a Dios y le decimos: es que tú eres mi esperanza. Ahí es donde verdaderamente nuestra fe empieza a cambiar. Y luego dice: día y noche ora a Dios pidiéndole ayuda. ¿Cuántas veces siempre decimos: no dejen de orar, no dejen de orar? Imagínense una viuda sola que no tiene a nadie y consigue el desayuno y da gracias a Dios por ese desayuno. Pero cuando termina de desayunar, ahora su oración es: Señor, ya me proveíste el desayuno, ahí te encargo la comidita, Señor. Y posiblemente ya comió y: Señor, ya comí, ahí te encargo la cenita. Y eso se está orando día y noche según nuestro problema. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. ¿Tenemos un Dios hermoso? Amén. Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice: pido que les inunde de luz el corazón. ¿Quién es la luz? ¿Quién es la luz? Jesús. Entonces lo que está diciendo este versículo es: pido que Jesús ilumine tu corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. ¿A cuántos de ustedes ha llamado? Es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Este versículo me recuerda mucho mi versículo favorito, que es Romanos 8:28. ¿Cuántos se lo saben de memoria? ¿Verdad? Es muy parecido porque dice todas las cosas en Cristo Jesús y tenemos la esperanza en Él, ¿verdad? Dice, vamos a 1 Corintios 15:19. 1 Corintios 15:19. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, híjole, aquí ponga mucha atención aquí, Dice: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida,
Somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo que está diciendo este versículo es que si yo nomás estoy poniendo mi esperanza en, voy a poner mi esperanza de que voy a chambear bien duro y voy a sacar un cheque bueno este fin de semana. Voy a poner mi esperanza que para la próxima Navidad del 21, ahí voy a tener una troca del año. Y voy a poner mi esperanza que voy a tener unas botas nuevas. Y voy a poner mi esperanza que me voy a conseguir algo. ¿Sí me entiende? Cosas materiales. Y lo que nos está recordando aquí 1 Corintios es cosas espirituales. Pongamos nuestra esperanza en cosas espirituales. No quiere decir que las cosas materiales sean malas, no, está bien, pon tu esperanza y tu fe ahí, pero si tú pones tu esperanza en cosas espirituales, como ¿cuántos tenemos la esperanza de que Cristo Jesús va a venir? ¿Cuántos tenemos la esperanza de que nos vamos a ir con Él? ¿Cuántos tenemos la esperanza de que no nos va a faltar nada? De que Él va a proveer todo. Y estoy hablando espiritualmente. ¿Cuántos nosotros cuando comenzamos con este sueño de tener una iglesia, tuvimos una esperanza? Y el Señor la proveyó. Tenemos la esperanza de que la gente venga y acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Que cada domingo las personas que no conocen de Cristo, que todavía no se convierten, que escuchen el Evangelio y que digan, yo quiero esa esperanza, pero hay pasos. Por eso dice a los que han sido llamados, ¿quieres ser llamado? Escucha el llamado entonces cuando Cristo te habla. Yo recuerdo que cuando escuchaba a los predicadores y decía, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Yo sentía como si cadenas me amarraran en la silla porque el diablo no quería que me parara. O muchas veces nos da vergüenza. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir el que está sentado al lado de mí si yo siempre he sido bien tremendo, si yo siempre he sido bien vago? ¿A quiénes vino Jesús? ¿Por justos o por pecadores? Bendito sea Dios que tenemos la esperanza en Cristo Jesús, porque Él vino por un pecador que era yo. Bendito Jesús que Él vino por un vago como era yo. Bendito Jesús que no vino por justos sino pecadores y personas malas como yo, porque ahí me pudo salvar. Y un día me pude librar de esas cadenas que me ataban a la silla, y un día me pude parar y pude ir al frente y decir, yo acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y después escuchar lo que necesitaba aprender para decir, también me quiero bautizar. Cuando yo me bauticé fue en un sábado y nadie fue conmigo más que Wendy. Wendy estaba chiquitita, pero yo tenía la esperanza que Cristo Jesús iba a cambiar mi vida. Y no me importó que nadie me acompañara, porque ¿sabes qué? La salvación es personal. Si mi esposa ya es convertida, o si mi esposa va a la iglesia de Cristo, eso no me ayuda a mí. Eso es personal. Y yo tengo que tomar la decisión por mí, porque yo estoy poniendo la esperanza en Cristo Jesús de decir, un día yo voy a aceptarlo como mi Señor y Salvador. Un día yo me voy a bautizar. Y un día yo voy a ser uno de sus elegidos. Un día yo le voy a servir. Un día yo voy a predicar. Yo me acuerdo la primera vez que estaba escuchando palabras como estas, yo dije, a lo mejor yo predico y mírenme. La bendición es de Cristo Jesús. Porque uno no está aquí por inteligencia, está por la gracia de Dios, por el poder de su Espíritu Santo. A veces la gente me dice, ¿de dónde hablas tanto? Pues es el Espíritu Santo el que habla. Nosotros solamente somos el vaso y la cuchara para que su pueblo coma. Dice en 1 Corintios 15:19, ya me lo termino, dice, y si nuestra esperanza en Cristo Jesús solo para esta vida, somos más dignos de lástima de todo el mundo. No pongamos las cosas materiales, sino también busquemos cosas espirituales, poner la esperanza en que un día vamos a estar con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, que vamos a estar sentados a la derecha del Padre adorando. Yo conozco un viejito que siempre habla mucho de los diezmos y las ofrendas, y él dice, cuando yo me muera y yo no me los encuentre a ustedes allá en el cielo, dice, discúlpeme que no lo voy a ir a saludar, porque primero voy a pasar unos 1000 años besándole los pies a Cristo. Qué hermoso, ¿verdad?
Yo le voy a pedir que cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos y imagínese a Cristo Jesús en su gloria, en su hermosura, sentado a la derecha del Padre, y que Él nos pueda decir: acérquense, acérquense con toda la confianza, que yo no he venido a juzgar a justos, no nos ha venido a juzgar, no nos ha venido a apuntar, no nos ha venido a castigar, vino por nosotros, los pecadores, los que mentimos, los que decepcionamos, los que robamos, los que hacemos tantas cosas, los que desobedecemos, tantos pecados que cada uno cometemos diferentes, pero no dejan de ser pecado. Y Jesús nos hace un llamado, y Jesús nos dice, como le dijo a aquella mujer: yo no te juzgo, pero no peques más. Yo te invito a que tú le digas en esta noche a Jesús: Señor, ayúdame a no pecar más. Ayúdame, Señor, a escuchar el llamado que tú tienes para mí. Ayúdame, Señor, hacia algún día, Señor, yo recibo esa palabra de esperanza que tú eres para cada uno de los que tú viniste a buscar, Señor, porque tu palabra dice que ninguno se perdió, Señor. De todos los que te dieron, ninguno se perdió. Que cuando escuchemos el llamado podamos vencer esas cadenas de esa silla y poder pararnos y poder decir: yo quiero aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Porque no hay esperanza más bonita ni promesa más hermosa que la salvación. Todo lo demás es añadidura.